Hola, volvamos a la clase. Entonces, el ejercicio del cartel publicitario tenía como finalidad recordar que cuando tenemos que resolver problemas de fluidos en movimiento, la ecuación que nos sirve es la ecuación de Bernoulli, que la podemos aplicar en el contexto de la ecuación original o la ecuación modificada. Entonces, explicamos cómo se resolvía este ejercicio que tenía esa finalidad. Mostrar que podemos aplicar la ecuación de Bernoulli y tenemos que tener claridad respecto al contexto en el cual la podemos aplicar. Podemos aplicar Bernoulli en su versión original cuando se dan los supuestos que había considerado Bernoulli, cuando consideramos que las pérdidas de carga son despreciables y finalmente o alternativamente cuando es la única herramienta a la cual podemos echar mano. Y en este caso, los valores de presiones que vamos a obtener van a ser los valores de presiones que en ningún caso en el mundo real vamos a aplicar, porque si consideramos que el fluido es viscoso, vamos a tener consumo de energía cuando el fluido se mueve del punto 1 al punto 2. ¿Profe? ¿Sí? ¿Ese 3.6 de dónde sale el que está bajo el 60? El 3.6, ya. Tú tienes la velocidad que son de 60 kilómetros por hora. 60 Sí. kilómetros por hora son 60.000 metros por hora. Entonces yo tengo 60.000 partido por una hora. Y una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces arriba yo tengo 60, abajo tengo 3.600, que lo puedo asociar como 60 sobre 3,6. Ah, ya, profe, vale. ¿Ya? Perfecto. Es la forma de conversión de las unidades, nada más. No tenía ninguna otra cosa. ¿Ya? Entonces ahora ya hablamos sobre el principio de Bernoulli, ya, y ahora entramos al concepto de pérdida de carga. Cuando en un sistema que tiene un estanque y tiene un tubo de salida, yo pongo diversos tubos en el tubo de salida y al final del tubo de salida tengo una válvula y tengo una válvula cerrada. Los niveles de presiones en el sistema, dado que el fluido está detenido, son los mismos. Y las alturas manométricas que tengo en el estanque principal, como en los distintos tubos que tengo colocados en el sistema, van a ser los mismos. ¿Ya? Entonces, cuando procedo a abrir la válvula que tengo en este punto, ¿qué sucede? Se observa, dijéramos, si uno considerara, si uno observa que la altura manométrica de los distintos tubitos que yo tengo puestos en mi tubería de salida, alcanzan distintos valores. ¿Ya? Y el principio de Bernoulli, que me dice que los niveles de energía tienen que ser los mismos si el fluido es viscoso, no se dan porque en la medida que voy trasladando el caudal, el flujo, desde un punto a otro, voy teniendo consumo de energía. Y este consumo de energía, yo puedo variar la velocidad
o variar el caudal que sale del tubo, con lo cual los niveles de energía se me disminuyen significativamente. También puedo aumentar el diámetro de la tubería de salida, con lo cual también puedo observar que las alturas manométricas son distintas. Entonces, cuando yo quiero usar la ecuación de Bernoulli, veo que en el mundo real me aparece el concepto de consumo de energía o de pérdida de carga. ¿Ya? Entonces, concluyo que hay distintas, que si yo aumento la velocidad a la cual circula el fluido por esta tubería, aumento mi consumo de energía. Puedo también, imaginariamente, aumentar el diámetro de la tubería o hacer el experimento y medir que los niveles de altura piezométrica en los tubos son distintos. Entonces, de ahí viene el concepto de pérdida de carga. También podemos cambiar el material de la tubería por una tubería mucho más rugosa, con asperezas en su interior, y vemos con sorpresa que el nivel de la línea de las alturas manométricas en los distintos tubos también cambia. Entonces uno en forma experimental puede concluir que en la medida que el tubo tenga mayor aspereza en su interior, mayor es el consumo de energía que se debe realizar cuando trasladamos un flujo de agua del punto 1 al punto 2. Y también otra experiencia que uno puede realizar es colocar un fluido más viscoso. Y recordemos que la viscosidad era una de las características del fluido que tienden a impedir el movimiento del fluido. Entonces, el nivel de pérdida de carga va a depender de la viscosidad del fluido, del caudal, de la velocidad. Y también va a depender de las asperezas internas del tubo. ¿Ya? Entonces, las pérdidas de carga, experimentalmente uno puede ver que son directamente proporcionales al largo de la conducción. Mientras mayor es el largo de la tubería, mayor va a ser el consumo de energía. Si aumento el caudal, también me va a aumentar el consumo de energía. Y si el tubo por el cual hago circular el caudal es rugoso, es áspero, también aumento el consumo de energía. Y cuando aumentamos el diámetro, vemos más o menos que disminuye la pérdida de carga. Entonces, ¿qué podemos medir? Cuando yo me pongo en el punto 1, mido el nivel de energía, el valor de la variable Z1, mido el valor de la altura manométrica, mido el valor de la velocidad, y me pongo posteriormente en cualquier otro punto y concluyo que el nivel de energía medido del punto 1 respecto al punto 2 es mayor.
Consecuentemente, ¿qué tengo que hacer matemáticamente para que esta ecuación la pueda usar ahora en el mundo real? Tengo que agregarle un nuevo concepto que sería la pérdida de carga o el consumo de energía. Entonces, si tengo una desigualdad, la transformo en igualdad agregándole un factor de corrección. Y el factor de corrección, en este caso, lo vamos a denominar pérdida de carga. Entonces, si yo intento en el mundo real usar la ecuación de Bernoulli, cuando valoro las variables que me sugiere Bernoulli, los niveles de energía pasan a ser distintos entre un punto y otro. Y la forma que tengo de volver a darle aplicabilidad a la ecuación de Bernoulli es agregar un término de ajuste que lo llamamos como consumo de energía o pérdida de carga. Entonces, volvamos a explicar el tema. Cuando yo tengo un depósito y una tubería de salida, coloco una serie de tubos piezométricos o manométricos en distintos puntos, y cuando este sistema está funcionando con caudal cero, no está transportando un caudal, los niveles de energía en todos los puntos van a ser los mismos, porque estamos en un caso de sistema hidrostático. Si cuando comenzamos a sacar un caudal, vemos que para un tubo con ciertas características, a medida que vamos aumentando la velocidad, las alturas manométricas en los distintos tubos comienzan a descender. Entonces, si el principio de conservación de la energía me dice que la energía no se crea, solo se transforma, si en el punto 1 yo tengo un cierto nivel de energía y en otro punto mido otro nivel de energía que es distinto al nivel de energía anterior, puedo concluir que hay un diferencial de energía que me ha significado el consumo de energía que ha tenido este sistema para trasladar un caudal desde el punto 1 hasta el punto 2. En la medida que hago variaciones en este sistema existente, aumentando el caudal de salida, vemos que los niveles de alturas manométricas me comienzan a descender, lo cual significa que a medida que yo aumento el caudal, mayor es mi consumo de energía que realizo entre el punto 1 y el punto 2 para poder trasladar ese caudal. Si hago otro experimento con con una tubería del mismo diámetro, pero de mayor rugosidad, también vemos que los niveles de energía son distintos, son mayores. Y lo único que hemos cambiado ha sido la rugosidad interior del tubo. Entonces podemos concluir que hay una relación entre la aspereza interior del tubo y el consumo de energía, a consecuencia del traslado de caudal que tengo por esta tubería. Si hago otro experimento y aumento el diámetro, vemos que
los niveles de energía son distintos y y los niveles de energía resultan ser mayores que los originales cuando tenía un diámetro pequeño. Entonces, en base a todas estas observaciones, ya uno puede concluir que las pérdidas de carga, el consumo de energía que realiza este circuito cuando pretendemos trasladar un caudal por él, son directamente proporcionales a al largo del acueducto. Son directamente proporcionales al caudal que estamos transportando. Son también directamente proporcionales a la rugosidad del material. Y son inversamente proporcionales también a la velocidad. Y en relación directa con el diámetro del sistema. A medida que yo tengo mayor diámetro, tengo menor velocidad. Y a medida que tengo menor diámetro, tengo mayor velocidad. Entonces, cuando yo mido los niveles de energía en el punto 1, que es donde tengo el estanque, y después comienzo a medirlo en todos estos tubos piezométricos que tengo en mi sistema, mido los niveles de energía, los comparo, y resulta que los niveles de energía que tengo en el punto 1 son mayores que los niveles de energía medidos en todos los otros puntos. Consecuentemente, para poder volver a tener una ecuación de igualdad entre las expresiones del lado izquierdo con las del lado derecho, tengo que agregarle un concepto de pérdida, un concepto de consumo de energía que en el tema de hidráulica se denomina pérdida de carga. Cuando le agrego este concepto de pérdida de carga a esta desigualdad, lo transformo en igualdad. Entonces, de ahí viene que en el mundo, en el mundo teórico, en el mundo del fluido perfecto, yo puedo considerar la ecuación de Bernoulli. En el mundo real, tengo que modificar la ecuación de Bernoulli agregándole el concepto de consumo de energía o pérdida de carga. Y también a un fluido, a un circuito con un fluido, le podemos también agregar energía, que es un tema que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Ahora, hay otro tema que quiero que veamos y que se refiere al de la presión estática de los sistemas. Nosotros hablábamos que cuando usamos la ecuación de Bernoulli en términos de presiones, teníamos, por una parte, el concepto de presión estática y de presión dinámica. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una conducción que tiene este perfil y tiene un cierto largo, si yo traslado por ella un fluido que no consuma energía, voy a tener esa situación de energía teórica, que es lo que me indica el principio de Bernoulli, que en todos los puntos del circuito, cuando traslado por él un fluido que tenga las características que había establecido Bernoulli, viscosidad cero, incompresible, de caudal estacionario y con características de flujo laminar, los niveles de energía son constantes. ¿Qué es la situación de energía teórica que nos indica Bernoulli? Pero en el mundo práctico, yo mido los niveles de energía que quedan reflejados en esta línea roja. Y consecuentemente,
voy a tener un nivel de energía real en que difiere de los niveles de energía teórico que están reflejados acá. Con esta línea de color negro intento representar los niveles de energía teórica y con la línea roja los niveles de energía reales que tengo en los distintos puntos de mi trazado. Y entre las dos líneas tenemos la pérdida de carga que se produce cuando trasladamos un caudal desde el punto de inicio a cualquier punto de nuestro recorrido. Entonces, cuando en el mundo real trasladamos un circuito, cuando trasladamos un caudal por un circuito, siempre vamos a tener un consumo de energía que representa la diferencia entre el nivel de energía teórico y el nivel de energía real que vamos a medir directamente en la realidad práctica. Y cuando medimos los valores de esta línea roja, resulta que corresponden a la suma de dos variables, a la cota de posición del punto más la altura manométrica que origina la presión en cada punto de nuestro circuito. Entonces, cuando yo mido el nivel de presión en un sistema, estoy midiendo el valor de la cota del punto de la tubería más la altura manométrica a la cual va a llegar la columna de agua cuando yo coloco acá un tubo piezométrico a consecuencia del valor de la presión interna del fluido. Consecuentemente, yo puedo dibujar o representar gráficamente que la cota de esta línea roja va a ser igual a la cota del punto más la altura manométrica a la cual va a llegar la columna de agua si es que yo inserto distintos tubos en mi recorrido. Entonces eso ya lo habíamos visto. Perdón, ya. Y ahora viene el concepto de línea piezométrica. ¿Recuerdan lo que era el concepto de lugar geométrico? Lugar geométrico es el conjunto de puntos del universo que cumplen alguna condición determinada. Entonces viene el concepto de línea piezométrica. Y línea piezométrica es la línea, el lugar geométrico o la línea que resulta al unir los puntos hasta los cuales el líquido podría ascender si es que yo coloco distintos tubos piezométricos en mi recorrido de la conducción. Y representa la cota de ese punto, representa la suma de la altura de posición, la cota de cada punto, más la altura de presión calculada como
presión sobre peso específico. ¿Se acuerdan del concepto de línea piezométrica y su utilidad? Entonces, en un circuito, yo conozco la cota de cada punto. En cada punto puedo conocer la presión manométrica que tiene el circuito en ese punto. Y puedo generar el valor de la altura piezométrica, que va a ser igual a la suma de la altura de posición del punto, o la cota específica del punto, más la altura de presión respectiva. Entonces, la línea piezométrica no es otra cosa que la medida de la altura de presión más la altura de posición de los puntos de un sistema. Y es una herramienta realmente importante y muy útil para resolver muchos ejercicios, muchos problemas de hidráulica. Por ejemplo, yo tengo un estanque, que tiene un cierto nivel de agua. Tengo otro estanque que tiene otro nivel de agua, y estos dos estanques están unidos por una conducción. Entonces, yo uniendo los puntos de superficie libre del estanque de inicio con el punto de superficie libre, que lo vamos a aclarar bien a continuación, del estanque inferior, yo puedo unir ambas líneas y me queda representada la línea piezométrica de este sistema. Si se fijan, ya yo tengo una tubería que sale del estanque de inicio, llega al sector del estanque de descarga y nos entrega el agua por la losa del estanque. Consecuentemente, la cota a la cual llega el agua en el estanque de llegada no es la cota del estanque, tampoco es la cota a la cual está el agua, sino que es la cota del punto más alto, porque la tubería sube hasta la losa del estanque. Y yo puedo ahí dibujar mi línea piezométrica que me va a representar los niveles de presión que el sistema va a tener en los distintos puntos. Tengo mi línea piezométrica, la altura de posición de presión, la altura de posición o cota de la tubería. Y el dibujar la línea piezométrica es una herramienta realmente importante que nos va a ayudar mucho en la resolución de problemas de hidráulica. Por ejemplo, tengo un sistema que tiene un estanque del cual sale una tubería. En esta tubería hay una bomba que nos incorpora energía hidráulica al sistema,
En la descarga de la tubería de la bomba hay una tubería que posteriormente se bifurca y alimenta dos estanques. Y en una parte de la tubería que alimenta el estanque B, hay una válvula que tiene una pérdida de carga singular. Y nos piden dibujar la línea piezométrica que debe tener este sistema cuando desde el estanque A está alimentando el estanque B y al estanque C. Entonces, ¿cómo me puedo imaginar yo esta línea piezométrica? Cuando sale el agua del estanque A y llega a la bomba, dibujo acá mi línea piezométrica. En la bomba se le incorpora energía adicional al sistema, con lo cual me sube la línea piezométrica. Cuando el agua sale de la bomba y viaja por la tubería que está a continuación, también consume energía, ¿ya? Y llegamos a este punto de bifurcación. En este punto de bifurcación, la energía tiene que ser suficiente para que llegue al estanque B y llegue también simultáneamente al estanque C. Y yo dibujo mi línea piezométrica. Entonces, solo más o menos con la información del enunciado, yo puedo determinar cuál es la forma que va a tener la línea piezométrica de este sistema. Y posteriormente puedo aplicar las ecuaciones que vamos a ver más adelante que me permitan determinar cuál es la cantidad de caudal que lleva cada una de estas ramas o cuál es el caudal que saliendo de A me permite abastecer el estanque B y el estanque C conociendo las características de la bomba. O también me pueden plantear, oiga, tengo que abastecer el estanque B y el estanque C desde el estanque A. Necesito trasladar este caudal. ¿Cuál debe ser la potencia o la energía hidráulica que tiene que incorporar la bomba B a este fluido para que se cumpla la condición del enunciado? Entonces, la línea piezométrica es una de las herramientas más importantes que podemos tener en el mundo de la hidráulica, que tenemos que aprender a imaginárnosla porque es una herramienta realmente potente en la solución o en la resolución de los problemas de hidráulica. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de pasar al punto siguiente? No, profe. Oye, aquí tenía que iniciar el tema de pérdida de carga, con las pérdidas de carga de fricción y singular, pero prefiero dejarlo para la próxima clase para que tengan algunos minutos de descanso antes de partir con la prueba. ¿Les parece? Vale, profe. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar esto. Ya. No guardar. Entonces, ¿han descargado ustedes los archivos desde Teams? Sí. Perfecto. Entonces, déjenme ir aquí a ver cómo está esta opción de... Perdón, me tiré mucho. Ah, quiero
¿Dónde está la opción de archivo aquí? ¿Dónde lo puedo encontrar? Ay. ¿Qué quiere hacer, profe? Estoy buscando entrar a la parte de archivos para mostrar dónde va a estar posteriormente la prueba. Pero nos Hay otra vemos. pantalla en Teams. ¿Ah? Tiene otra pantalla en Teams abajo, profe. Sí, es que Ahí sale. como cambié el computador a otro, estoy aprendiendo a usar este otro nuevo y he tenido algunos problemas. Ahí. Vamos a parar la grabación.